Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la clase de matemática de este día viernes. Una semana con muchas actividades y creo que hemos aprovechado muy bien. Me alegra que estén aquí pendientes de nuevo y en este caso, o en este día, vamos a trabajar un tema que es parte del capítulo, pero no lo trabajamos antes, nos lo saltamos porque es un tema que lleva varios procedimientos un poco complejos y no quería confundirles antes del examen. Sí, quería dejar nada más las sumas y restas de fracciones. Pero sin embargo este proceso es muy importante y es necesario que lo aprendamos. Más adelante lo van a usar mucho. Creo que incluso en quinto, en sexto, en séptimo luego lo van a seguir usando. Entonces es muy importante que estén atentos y bueno, iniciemos de una vez. Este procedimiento lo vamos a utilizar para comparar fracciones en algunos casos. Por ejemplo, yo quiero saber quién es más grande, 7 sobre 30 o 10 sobre 36. ¿Qué fracción es más grande? Si lo hacemos por el método de figuras, tengo que hacer una figura y dividirla en 30 partes iguales y otra que va a estar dividida en 36 partes, entonces es muy difícil usar el método de figuras. Tenemos que buscar otra forma de comparar las fracciones. Vamos a usar o utilizar este método. Lo primero es recordar qué son números primos, ¿sí? Eso lo vamos a usar mucho. Entonces, ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel que solo es divisible entre la unidad y entre el mismo. Por ejemplo, decíamos antes, el número 2 es primo. Bueno, sí, si yo pienso en formas de escribir el 2 como el producto de dos números, a 2 nada más lo puedo escribir como 1 por 2 o 2 por 1. Entonces, solo lo puedo escribir de estas formas. Solo lo puedo escribir utilizando al 2 y al 1. Entonces es primo. ¿Qué tal el 6? El 6 lo puedo escribir como 1 por 6, 6 por 1. Otra forma de escribir el 6, 2 por 3. 2 por 3 y 3 por 2. Entonces para el 6 tengo 4 formas. Puedo usar el 6 y el 1, pero también puedo usar el 2 y el 3. Entonces ya no es un número primo. El número primo es aquel que nada más puedo usar dos números, ¿sí?, que al multiplicarse me den ese número. El 7, el 7, ¿cómo lo puedo escribir? Como 7 por 1 y 1 por 7. ¿Será que hay otra forma de que dos números al multiplicarlos me den 7? No hay, entonces el 7 es un número primo. El 8 lo puedo escribir como 1 por 8, 8 por 1, 2 por 4, 4 por 2, entonces tengo el 2 y el 4 también. Eso significa que el 8 ya no es un número primo, es un número compuesto. Composite, creo que usamos. No sé qué es. Composite. Entonces, el 8 no es primo, como decíamos, es compuesto. El 7 sí es primo, porque solo tengo el 7 del 1. El 2 es primo, porque tengo el 1 del 2 nada más. Entonces, habiendo recordado la definición de números primos, vamos a comenzar a trabajar con este proceso. Lo primero que voy a hacer es usar algo que se llama árbol de factores para descomponer en sus factores primos a los denominadores. Entonces voy a trabajar con 30 y con 36. Este es el primer paso. El primer paso es descomponer los denominadores en factores primos. Entonces voy a trabajar con 30 y con 36. Voy a escribir por acá 30 y por acá a 36. Y voy a comenzar a descomponerlos bajo algo que le llamamos el árbol de factores. 30. Voy a pensar en dos números que al multiplicarlos me den 30. ¿Qué números serán que al multiplicarlos me den 30? 6 por 5. También puedo usar 15 por 2. Sí, no importa. Solo necesito que dos números al multiplicarlos me den 30. Voy a usar 6 por 5. Entonces, 6 y 5. Ahora me voy a fijar, ¿cuál de los dos es primo? Ese es primo, porque 5 solo lo puedo escribir como 5 por 1 y 1 por 5. El 6 no es primo, porque lo puedo escribir también como 2 por 3. Entonces, este 5
ya no lo voy a tocar, ahí se va a quedar. El 6 sí, lo voy a escribir como el producto de dos números, pero que no sean 6 y 1, ¿sí? ¿Qué otros dos números aparte de 6 y 1 al multiplicarlos me dan 6? 2 y 3. Entonces voy a escribir a 6 como 2 por 3. Ahora, ¿el 2 es un número primo? Sí, entonces ya no sigo por ahí. ¿El 3 es un número primo? Sí, entonces tampoco sigo por ahí. Así he logrado descomponer a 30. Y los números que me quedan en las ramitas, estas son las ramitas, es donde termina, esta es una ramita, otra ramita y otra ramita. Esos son los factores primos de 30, ¿sí? Esa es su descomposición en factores primos. Luego vamos con 36. ¿Qué es? Los números que multiplicados me den 36, 6 por 6 es 36, entonces 6 y 6. Ahora, como el 6 es compuesto, ¿sí? No es primo, puedo seguir trabajando con el 6. Dos números que multiplicados me den 6, el 2 y el 3. Entonces aquí va el 2, aquí el 3, y aquí también el 2, y aquí también el 3. ¿El 2 es primo? Sí, ya no sigo por ahí. ¿El 3 es primo? Sí, tampoco sigo. El 2 es primo, no sigo, y el 3 igual. Entonces aquí ya tengo que todos esos son números primos. Entonces estos son los números que quedan al final de las ramitas. 2, 2 y 3. Entonces, estos números son los factores primos de 36. ¿Qué voy a hacer después? Bueno, después, lo reto acá. Después voy a escribir 30 y voy a escribir sus factores primos. ¿Quiénes son? 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Luego voy a escribir el 36 y voy a escribir sus factores primos. ¿Quiénes son? 2, 2, 3 y 3. 2, 2, 3, 3. Listo. Hasta aquí he concluido el paso 1, encontrando los factores primos de cada número, ¿sí? Ahora vamos al paso 2 de nuestro procedimiento. Ok, en el paso 2 vamos a encontrar el Greatest Common Factor. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo encuentro el Greatest Common Factor? Bueno, lo que voy a hacer es tomar el mismo número en cada uno de los factores primos. Por ejemplo, acá tengo 2 y acá tengo a 2 también. Entonces, son el mismo número. Los tomo a ambos, ¿sí? Acá tengo a 3 y aquí tengo otro 3. Entonces, los tomo a ambos. Aquí tengo 5, pero aquí ya no tengo ningún 5, entonces ya no puedo tomar a 5. Aquí tengo un 2, pero el 2 que había aquí ya lo tomé, entonces arriba ya no tengo un 2, este queda ahí solito. Acá tengo un 3, pero arriba el 3 que había ya lo tomé con este, entonces ese también queda solito ahí. ¿Qué voy a hacer para encontrar el Greatest Common Factor? Voy a multiplicar los números que tomé. ¿A quién tomé? A 2. Entonces, el Greatest Common Factor va a ser igual a la multiplicación de los números que tomé. Tomé a 2, entonces escribo un 2, solo una vez. Y tomé a 3, entonces escribo un 3, solo una vez. Y estos se están multiplicando. 2 por 3, eso es 6. Entonces, el Greatest Common Factor de 30 y 36 es 6. Y hasta ahí he concluido el paso 2. Ahora vamos al paso 3. Vamos al paso 3. En el paso 3 lo que voy a hacer es calcular algo que ya hemos visto antes, y es el Least Common Multiple, pero esta es otra forma de conseguirlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso lo voy a hacer en el paso 3. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar el Greatest Common Factor que ya tengo, que es 6. Dijimos que esto va a ser el Least Common Multiple. Va a ser igual. Voy a multiplicar el Greatest Common Factor que ya tengo, 6, lo voy a multiplicar con los factores que no tomé, los factores primos que no tomé. ¿Cuáles son los factores primos que no tomé? El que quedó solito acá es el 2, el que quedó solito acá es el 5 y el otro que quedó solito es el 3. Entonces voy a multiplicar 6 con cada uno de ellos. Voy a entonces escribir 6 por 2, por 5, por
3. Tengo que hacer toda esa multiplicación y ese va a ser el least common multiple, que es lo que tengo que conseguir en el paso 3. Ok, al hacer la multiplicación, 6 por 5, 30, 30 por 2, 60, 60 por 3, 180. Esto es 180. Ahora solo nos falta un paso, el cuarto paso, y con este concluiríamos el proceso. Ok, recordamos que todo esto lo comenzamos por la necesidad de comparar estas fracciones. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de transformar esas fracciones en fracciones equivalentes, y para eso nos va a servir el least common multiple, que conseguimos ya, que es 180. ¿Sí? Con los 3 pasos anteriores logramos conseguir este número. Ahora en el paso 4 vamos a conseguir esas fracciones equivalentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Este número 180, el least common multiple, me dice que tengo que conseguir a 180 aquí y a 180 aquí. Tengo que cambiar esos números por 180. Entonces tengo que buscar números que multiplicado por 30 me dé 180 y otro número que al multiplicarlo por 36 me dé 180. En este caso, números son 6. Si multiplico 6 por 30 me da 180, lo vamos a revisar por aquí. 30. Lo vamos a revisar por aquí. 6 por 0, 0 y 6 por 3, 18. Ahí está, 6 por 30 es 180. Y un número que multiplicado por 36 me dé 180 es 5. Entonces, verifiquémoslo, 36 por 5. 5 por 6 es 30, 0 llevo 3, 5 por 3, 15 y 3, 18. 180. Entonces, con esta fracción voy a usar el número 6 y con esta voy a usar el número 5. ¿Sí? Una forma de encontrar esos números es que usted divida a 180 entre 36 y le va a dar 5. Entonces va a saber que a 5 va a utilizar. También puede dividir a 180 entre 30, eso le va a dar 6. Entonces va a saber que con esta fracción va a usar el número 6. Entonces vamos a transformar ahora nuestras fracciones en fracciones equivalentes. Ok. Para eso voy a multiplicar a esta fracción por 6, tanto arriba como abajo, y a esta la voy a multiplicar por 5, tanto arriba como abajo. Primero, 6 por 7, 6 por 7 eso me da 42. Ahora, 6 por 30, eso es 180. Escribimos el símbolo de compararlas, y ahora 10 por 5 es 50 y 36 por 5 es 180. Listo, ahora ya tengo mis fracciones en el mismo denominador y así es mucho más fácil compararlas. ¿Cuál va a ser la más grande? La más grande va a ser el que tenga el mayor numerador. En este caso, esta va a ser la fracción más grande y ya puedo escribir el símbolo de esa forma. ¿Sí? Entonces, hicimos un procedimiento para lograr comparar dos fracciones. ¿Cuáles fueron los pasos? Primero, descomponer los denominadores en sus factores primos, luego encontrar el greatest common factor, luego encontrar el least common multiple y finalmente transformar mis fracciones en fracciones equivalentes y hacer la comparación. Vamos a trabajar un problema más de los que nos presenta el libro y a ustedes les va a quedar uno. Bien, este es el problema 1 de la página 219, a ustedes les quedaría el 2. Vamos a hacerlo con el procedimiento que acabamos de aprender. Ok, acá los números son más pequeños, 10 y 14, entonces comenzamos con el paso 1, que es descomponer los denominadores en sus factores primos. Entonces por acá he escrito a 10 y a 14. Comenzamos, dos números que multiplicados me den 10, que multiplicados entre sí me den 10 y que no sean ni 1 ni 10, 2 y 5, entonces 2 y 5. ¿Este número es primo? Sí. ¿Este número es primo? Sí. Entonces ya terminé y los dos factores de 10 son el 2 y el 5. Vamos con el 14. Dos números que multiplicados me den 14, 2 por 7. 2 y 7.
¿Este número es primo? Sí. ¿7 es primo? Sí. Entonces hasta ahí llego y ya descompuse los dos números en sus factores primos. Entonces, a 10 yo lo puedo escribir, como la multiplicación o los factores de 10 son 2 y 5 y los factores de 14 son 2 y 7. 2 y 7. ¿Sí? Hasta ahí terminamos el paso 1. Ya los descompusimos en sus factores primos. Ahora vamos al paso 2. Segundo paso. Voy a borrar esto y vamos a ese paso. Ahora, paso 2. Paso 2 dijimos que era encontrar el greatest common factor. Para eso tomo los números que tengan en común una vez. Por ejemplo, este tiene a 2 y este también tiene a 2, entonces tomamos a 2. Este tiene a 5, pero este no, entonces 5 queda ahí. Este tiene a 7, 14 tiene 7, pero 10 no, entonces ¿qué hace? Entonces, ¿quién va a ser el greatest common factor? Va a ser la multiplicación de los números que tomé. Ahora, el greatest common factor va a ser el número que tomé. ¿Qué número tomé? 2. Entonces, ese. Si hubiera otro, si hubiese tomado algún otro por acá, lo multiplicara con 2. Pero como solo está el 2, bueno, solo se queda él nada más. Entonces, ese es mi greatest common factor. El paso 3. Ahora vamos al paso 3. Hay que multiplicar el greatest common factor por los números que quedaron solos. Y a ese le llamamos el least common multiple. Entonces, el least common multiple va a ser igual a este 2 multiplicado por los que quedaron solos, 5 y 7, igual 2 por 5, 2 por 5 es 10, y si lo multiplico por 7, 10 por 7, 70. Ok, tengo a 70. ¿Qué me indica este 70? Que yo debo transformar este 10 en 70 y este 14 en 70. Entonces debo encontrar esos números que al multiplicarlo por 10 me dé 70 y que al multiplicarlo por 14 me dé 70. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer fácil? Dijimos, pueden dividir a 70 entre este número, 70 entre 10, eso es a 7. Entonces aquí voy a usar a 7. Y para este podemos dividir a 70 entre 14. Si divido 70 entre 14, eso me da... Entonces, aquí voy a usar a 5. Y ahora sí, procedemos al cuarto paso, que va a ser transformar mis fracciones y compararlas finalmente. Ok, paso 4. En el paso 4 voy a transformar mis fracciones. Dijimos que acá voy a usar a 7, voy a multiplicarlo por ambos números. Aquí voy a usar a 5, también voy a multiplicarlo por ambos números. Ok, comencemos. 7 por 3 es 21 y 7 por 10 es 70. Luego escribimos el símbolo para compararlas y 5 por 5 es 25 y 14 por 5 es 70. Y listo. Ya en este paso, pues, comparar las fracciones va a ser muy fácil. 21 y 25. Va a bastar comparar esos dos números, ya que tienen el mismo denominador. ¿Quién es más grande? 21 o 25. Pues es más grande 25, entonces esta va a ser la fracción más grande y escribimos el símbolo de esa forma. Como ves, es un procedimiento un poco largo, sin embargo no es tan difícil practicándolo. Entonces a ustedes les quedaría el otro ejercicio, espero que me lo manden. Esa sería la tarea, nada más, hacer ese ejercicio con todos los pasos claros. Si no, les da espacio en el libro, bueno, sí, en el libro les da espacio y les aparece cada línea para que escriban cada número que les va a resultar. Entonces esa sería la tarea para este día. Y así concluimos una semana más de matemática. Gracias por su atención, por estar siempre responsables enviando sus tareas, por expresarme sus dudas cuando las tienen. Siempre estoy disponible si necesitan ayuda en algún problema. Cuídense mucho y bueno, feliz fin de semana. Dios les bendiga.